Una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria al Señor Jesús. Libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30. El Señor nos viene hablando durante estos domingos el costo de la construcción. Amén. Venimos hablando sobre el construir y el Señor nos da en su palabra una historia que al principio suena como muy buena, pero su final es muy triste. Dice, este hombre comenzó a edificar. Diga conmigo edificar. Construir. Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Versículo 31. Vamos al 28, por favor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Diga conmigo planear. No sea que después que haya puesto el cimiento a él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Te estamos viendo nosotros durante estos domingos cuando hacemos planes para edificar, para construir y quedamos en la mitad del camino porque se nos acabó el presupuesto. Voy a construir una casa, un edificio, y cuando empecé a construir planeé mal, que mis planes me dicen que ya no puedo terminar la edificación por falta de presupuesto. Y el Señor dice que tenemos que sentarnos a planificar. Hay una fe que es impulsiva, emocional, la confundimos con la voluntad de Dios. Y el Señor nos llevaba a que tenemos que planificar. El planificar no significa no tener fe. No, hagámosle, tengamos fe y vamos, el Señor va proveyendo. Pues espérate. El Señor dice que hay que planificar para no quedarnos en la mitad del camino. Entonces venimos este mes hablando de la construcción. Y por eso el próximo domingo tenemos la fiesta del amigo, donde estamos construyendo un edificio de almas para el Señor. Amén. Por eso ustedes a la entrada vieron o explicaron acá. Usted coloca el nombre de la persona que usted quiere ganar para el Señor y coloca quién es el arquitecto, su nombre, y decir, yo quiero ganar esa alma para el Señor. Quiero que Dios empiece a construir en esa vida lo que está construyendo en mi vida. Amén. O yo quiero que el Señor empiece a derribar lo que tiene esa persona construida, que está en cimientos blandos, y que empiece a construir en la roca que es Cristo. Entonces el Señor viene hablando sobre la importancia de construir, pero no solamente construir una edificación, sino construir nuestra relación con Él. Hay personas que empezaron una relación con Dios, empezaron una vida cristiana, empezaron un caminar con el Señor y se quedaron a mitad de camino. Gente que inicia procesos con Dios y nunca los termina. Porque cuando uno empieza a construir algo, uno tiene que ser muy responsable con lo que está haciendo. ¿Aló? Y hoy quiero hablarles sobre lo importante que es escuchar. Hace 8 días veíamos cómo un constructor llamado Noé, sin tener experiencia, sin saber nada de arquitectura ni carpintería, Dios lo utilizó para construir el arca. Y todo se basó en el escucha. El Señor le habló los metrajes, el tipo de material que tenía que utilizar. Y Noé se encargó de obedecer y hacer caso. Obedecer y hacer son dos cosas que a un cristiano le queda muy difícil. Por eso la barca nunca se ha terminado. Porque a veces empezamos a cuestionar lo que Dios nos manda a hacer y no obedecer lo que nos mandó a hacer. Y cuando usted se queda cuestionando, usted detiene los tiempos. ¿Aló? Cuando usted se queda preguntando, usted detiene los tiempos. En estos días estaba viendo un video por Facebook donde se tiran, yo no sé cómo se llama ese deporte, le amarran los pies, lo tiran de una grúa. ¿Cómo se llama eso? Bueno, abismo, se tiran. Y entonces tenía la persona ahí amarrada y estaba asustada. Y la persona dice, ¿y esto sirve? ¿Y esto sí me va a sostener? Y la persona dice, pues averígualo, y lo tumbó. Y yo creo que la persona, ¿en serio sí sirve? ¿Verdad? Averígüelo. Aquí montado no vas a ver si sirve o no sirve. Tenemos que probarlo, ver si sirve o no sirve, ¿verdad?
Y cuando la persona queda colgada dice, sí sirvió. Así que la única forma de saber que funciona no es preguntando, es accionando. Nosotros a veces no accionamos por estar preguntando. Y el que pregunta mucho es porque poco quiere hacer. Mi hijo, ayúdame con la loza de la casa. ¿Por qué yo? Somos 10 hermanos en la casa. ¿Y por qué yo? Mi hijo, vaya, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? No lo haga. Porque el que mucho pregunta es porque no quiere hacer. Vamos a tener una vigilia, vamos a tener un ayuno, vamos a tener, y hay que ir. Si tú preguntas eso es porque es muy interior. Usted no quiere ir, ¿verdad? Y el que no quiere ir, que se baje porque ya llegó. Entonces, el escuchar es muy importante. Pero hoy le decimos, usted quiere escuchar lo que quiere escuchar. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, el Señor nos da una clave fundamental. Ahí Pablo nos da una clave fundamental de cómo se debe construir una relación con Dios. Y una relación con Dios se tiene que construir bajo la fe. Diga conmigo, fe. Si no hay fe, no hay relación. Porque la fe es la que nos hace creer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Un Dios que todo lo puede. Y si nuestra fe está blanda, si nuestra fe está débil, nuestra relación, ¿cómo va a estar? Así que, ¿usted quiere saber cómo está su fe? Mire cómo está tu relación con Dios. Y si usted quiere saber cómo está su relación con Dios, mire cómo está tu fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre que tu oído, ¿cuántas personas tienen oído? Tóquese sus oídos. Tu oído es un útero. El útero es donde nace la vida. Y en el escucha es donde también nace lo que tú vas a hacer. Tu oído es un útero. Lo que permites entrar por tu oído terminará dando forma a tu destino. Escuchas verdad, escuchas duda, escucha vida, escucha mentira, escucha muerte, escucha escasez. Lo que tú escuchas va a determinar lo que tú vas a hacer. Por eso, cuando en un matrimonio se pierde el habla, la comunicación y no se escuchan, se empiezan los problemas. Amén. No te escucho. Y como no te escucho, no te entiendo. Y como no te entiendo, no avanzamos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos bombardeados por noticias, por redes sociales, opiniones, muchas veces por nuestros propios pensamientos. Nuestros pensamientos nos hablan. ¿Sí sabías que los pensamientos hablan? Y el ser humano suele operar bajo el lema de ver para creer. Lamentablemente hay muchas personas, muchos cristianos que dicen, yo tengo que ver para creer. No, yo tengo que verlo primero. Viéndolo yo lo voy a creer. Viéndolo yo sí voy a creer que lo puedo hacer, que lo puedo construir. La pregunta es, Noé cuando construyó el arca, ¿qué vio Noé? ¿Qué vio Noé cuando fue a construir el arca? No vio planos. ¿Aló? No vio una maqueta, no vio nada. Solamente se dejó guiar por lo que el Señor le estaba diciendo. Si Noé estuviera ocupado y no fuera prestado atención a lo que Dios le estaba diciendo, créeme que Noé no existía. Por no escuchar atentamente a Dios. Así que el ser humano quiere primero ver para creer. Queremos ver el milagro para luego tener fe. Y es al contrario, hay que tener fe para que tú puedas ver. Pastor, yo estoy orando para que el Señor me llene mi cuenta bancaria. La pregunta es, ¿tiene cuenta bancaria? No. Hay gente que está esperando ser sano para creer que Dios sí puede sanar. Y Dios no funciona así. Por eso la palabra dice, al que cree, ¿qué cosas son posibles? Todas las cosas son posibles. Quiere decir que lo primero para construir una relación con el Señor es creerle. Porque si comenzamos sin creerle, nada
será posible para nosotros. Entonces un enfermo espera la sanidad para creer. No, yo espero que el Señor me sane. Si el Señor me sana, creo en Dios. Si el Señor me saca este problema financiero, yo voy a creer en Dios. Y colocan primero, quiero ver para poder creer. Y en el reino espiritual es al revés. Yo creo para después ver en lo que yo creí. Por eso cuando una persona recibe un milagro y dice, wow, yo le pedí al Señor que me diera un ramo de flores y ahí está. Y la gente dice, pero no se emociona, no se emociona. No, porque es que yo ya creí que sí me lo iba a dar. Pero cuando una persona no espera algo, se emociona. Nunca pensé que me lo fuera a dar. Quiere decir que la persona no estaba creyendo que le iba a recibir. Cuando una persona ve su regalo y dice, yo se lo pedí al Señor. Gracias, papá. Porque yo se lo estaba pidiendo y como lo estaba pidiendo, lo estaba esperando. Y como lo estaba esperando, cuando lo vea, estoy confirmando el milagro de parte de Dios. Hoy la gran pregunta entonces es, si la fe es el motor de la vida cristiana, ¿cómo conseguimos esa fe? Y Pablo nos dice ahí, por el oír. Por eso, si usted mira la figura, colóqueme la imagen, hijo. Si usted mira la figura de su oído y mira esta figura, aquí también nace vida. Lo que tú quieras escuchar es lo que tú quieras plasmar en tu vida. Por eso tenga cuidado lo que se está gestando. Tenga cuidado lo que tú estás escuchando, porque como gesta va a tener vida. Entonces usted empieza a mirar, ahorita empieza, ay sí, mira, aquí está, parece el bebecito ahí. Es un útero nuestro oído. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando. La fe no se fabrica, la fe se recibe. Por eso, así que la fe es. Muchas personas se frustran intentando fabricar fe a través de la fuerza, a través de la voluntad, a través del pensamiento. Hay gente que dice, hay que ser positivo, actitud positiva. Por eso estoy tranquilo, por eso estoy confiado. Mi confianza no está en el hombre, mi confianza está en la palabra de Dios. Pero cuando una persona tiene que ser motivada para creer en Dios, es porque su fe ha menguado. Y si su fe ha menguado, es porque ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Toda relación que se quiera construir se inicia escuchando. Como tú escuchas a esas personas, así son su corazón. Porque la palabra de Dios nos dice que del corazón emana la vida. ¿Qué estás escuchando? Entonces muchas personas se frustran intentando fabricar fe, cuando la fe no se fabrica. La fe viene y viene por escuchar algo especial, y es la palabra del Señor. La fe no es un sentimiento. La fe no es algo que dice, yo quiero hoy nacer en la fe. La fe viene de parte de Dios y a través de su palabra es que empieza el crecimiento en la fe. Y hay una gran diferencia entre decir que tenemos fe y realmente actuar con fe. Muchos dicen tener fe, pero no actúan con fe. ¿Me explico? Voy a contarle esta breve historia. Resulta que en un pueblo de desierto, había una terrible sequía. No llovía durante 6 meses continuos. Había una sequía, las cosechas, los frutos se estaban dañando, los animales estaban muriendo. Y el pastor de ese pueblo convoca a la iglesia un domingo para orar, para clamar en un monte por lluvia. Entonces el pastor dice, bueno, iglesia, hoy domingo vamos a estar a las 3 de la tarde en la cima de la montaña y vamos a orar y vamos a clamar porque el Señor va a hacer llover en el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y toda la iglesia, amén, pastor. Y sí, a las 3 de la tarde estaba toda la iglesia camino a la colina, y estando allí, el pastor empieza a mirar la multitud. Antes de comenzar a orar, el sol estaba insoportable.
El cielo estaba completamente azul, no había ni una nube, no había ni viento. Y el pastor, antes de empezar a orar, antes de saludar a la iglesia, empezó a mirar al cielo y se puso muy triste. Y tomó el micrófono, se pasó al frente de la congregación y dijo: hermanos, iglesia, vamos a cancelar la oración de fe. Y cuando la iglesia escuchó que el pastor dijo: vamos a cancelar, empezó a decir: pero ¿cómo, pastor? Semejante viaje que nos pegamos, estamos aquí aguantando calor, mire ese sol como está, venimos a orar por fe para que el Señor haga llover. Entonces el pastor dice: si realmente tuvieran fe que hoy va a llover, ¿por qué ninguno de ustedes trajo paraguas? Si realmente cree que Dios iba a hacer, ¿por qué ninguno se preparó para la lluvia? Porque a veces pedimos cosas a Dios con la boca, pero nuestras acciones no demuestran que estamos esperando que pase lo que nosotros estamos orando. A veces nosotros pedimos algo, pero nuestras acciones no demuestran que estamos esperando lo que hemos pedido. Y queda nuestra fe en puras palabras y no accionamos lo que estamos pidiéndole al Señor. Por eso el pastor se puso muy triste y dijo: no, este pueblo no cree, porque donde fuera creído, vienen preparados para la lluvia. Pastor, pero caminamos. Pastor, pero confesamos. Pero pastor, no nos hemos preparado para lo que estamos pidiendo. ¿Qué cosas usted le está pidiendo al Señor en fe? La pregunta: ¿usted ya está preparado para recibirlo? Porque si no está preparado para recibirlo, el Señor no te va a soltar el milagro. A veces pedimos tantas cosas que a veces no nos preparamos lo que pedimos. Es más, nos olvidamos lo que hemos pedido. Y la pregunta es: ¿nos faltó fe? No nos faltó fe. A usted se le olvidó lo que oró. A veces olvidamos lo que le pedimos al Señor. Por el oír viene la fe. Tu oído no solo escucha, también gesta. Tu oído no solamente está para escuchar, tu oído está para dar vida. Hay palabras que llegan como semillas. Si usted las permite, va a dar fruto. Y dependiendo sean negativas, sean positivas, sean de libertad o sea de esclavitud, lo que entra a tus oídos son como una semilla. De usted depende si permite que esa semilla crezca y dé fruto. La duda que usted escuche hoy, mañana se puede convertir en tu miedo. Wow. La duda que usted está escuchando hoy se puede convertir, si usted lo permite, en miedo. ¿Pero qué te pasó? No, es que yo escuché que me dijeron que si montaba este negocio me iba a ir mal. Lo que escuchaste entró como una semilla y usted permitió que diera fruto. No, es que a mí me dijeron que yo entraba al hospital, me iba a morir y por eso tengo miedo. Dejaste que lo que escuchaste tomara forma y cobrara vida en tu vida. Pero no solamente la duda, la mentira que usted escucha hoy, mañana se puede convertir en tu identidad. ¿Cómo nos gusta que nos digan mentiras? Porque escuchamos más lo de afuera que lo que dice la palabra del Señor. Pero también la fe que escuchas en secreto se va a convertir en tu fuerza para levantarte cuando tú caigas. Es más, debemos de escuchar más palabra de Dios que noticias. Porque somos expertos en escuchar noticias. Nos programamos para el noticiero. Colocamos a la emisora, la radio, la televisión y todos los medios de comunicación noticias para estar informados. Y a veces creemos más lo que escuchamos que lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Hay voces que abortan propósito. Y de verdad usted se volvió cristiano y usted tan malo que es. Y usted por dentro: oiga, verdad, yo tan malo que soy y me convertí cristiano.
y usted que es malo para ese trabajo, ¿usted cree que va a lograr superarlo? Oiga, ¿verdad? Yo tan malo que soy. Lo que tú escuchas te va a determinar lo que vas a hacer. Si tú escuchas cosas negativas, cosas que te van a esclavizar, usted va a estar así. Hay voces que abordan propósito. La fe tiene un canal de entrada exclusivo para Dios. Hay un oído espiritual. ¿Sí sabían que tenemos oídos espirituales? Que a veces decimos, Dios me habló, pero yo no escuché nada físicamente. No lo escuchaste físicamente, lo escuché de espíritu a espíritu. Dios me está hablando. ¿Cuánto ha escuchado la voz del Señor? Lo que uno quiere escuchar, y yo quiero que me coloque el audio, por favor. Y ustedes van a escuchar este audio. Este audio dice un mensaje que es fácil de entenderlo, pero a veces que nos pone a dudar. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Llevaste la plata del alquiler? Ok. Hay dos palabras ahí, Pipe, ¿cierto? Una es alquiler, la otra es. Ok. Entonces, llevaste la plata del alquiler, ustedes, el alquiler. ¿A quién? Ok. Y ustedes, llevaste la plata de la bicicleta al padrino. ¿Listo? Ponla otra vez, por favor. Ustedes van a escuchar alquiler y ustedes bicicleta. Bicicleta, por favor. 1, 2 y 3. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del... ¿Llevaste la plata del alquiler al padrino o llevaste la plata de la bicicleta al padrino? ¿Quién escuchó bicicleta? Ponla otra vez. Bicicleta. A ver usted, bicicleta, escuchen. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Cuántos escuchan bicicleta? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ok, hasta ahí. Hija, ¿llevaste la plata de El mismo audio se escuchan dos cosas diferentes, alquiler y bicicleta. Cuando yo dije bicicleta, muchos empezaron a escuchar bicicleta. Pero cuando dije alquiler, muchos empezaron a escuchar alquiler. Ponlo por última vez y cada uno va a saber qué es lo que dice verdaderamente Hija, el audio. ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Conforme como yo Hija, le diga, ¿llevaste la plata usted de mismo la va a bicicleta? escuchar, ¿verdad? Y es un audio que se presta para interpretaciones. Originalmente no se está diciendo alquiler, hoy está diciendo bicicleta. Pero es un ejemplo donde la persona empieza a escucharlo con un empieza a orientarle. Si yo le digo bicicleta, usted va a escuchar bicicleta. Pero si yo le digo alquiler, usted va a escuchar alquiler. Imagínese esa vocecita, el Espíritu Santo hablándole y hablándole, pero el mundo cambiándole la frase. Y usted queda confundido. Ay, ahora yo no sé si era alquiler lo que tenía que pagar o la bicicleta. Mija, nos corrieron, ¿por qué? No pagamos el alquiler. Pero si yo pagué la bicicleta, ¿cuál bicicleta? No era bicicleta, no, era el alquiler. Ay,
Mija, nos perdimos la oferta de la bicicleta. Ah, es que yo pagué el alquiler, me quedé sin plata. No, era pagar la bicicleta. Ay, venga, en fin, ¿qué era? Dios nos habla claro, pero el mundo distorsiona el mensaje. El propósito de esta prédica no es que si tiene que pagar el alquiler o la pagar la bicicleta. El propósito de esta prédica es que a quién está escuchando, para que no distorsione el mensaje de parte de Dios. La palabra de Dios te está diciendo: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y el mundo te dice: esa plata no te va a alcanzar para terminar. Ay, ¿cómo así? El Señor te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a construir esa casa nueva. Y el mundo te dice: vas a quedar endeudado. Sí, tengo casa pero tengo deuda. ¿Dónde escuchaste eso? Cuando un niño entra a nuestra casa, que viene del colegio y dice una mala palabra, ¿usted lo celebra? Usted lo primero que dice es: ven, ¿qué acabas de decir? ¿Dónde escuchaste eso? Usted no le celebra cuando su hijo dice una mala palabra. Usted dice: hey, aquí no decimos malas palabras. Si mi hijo dijo una mala palabra es porque escuchó a alguien decirla. Por eso cuando uno está en la iglesia y a veces dice: pastor, eso es imposible. Y uno dice: hey, ¿de dónde vienes? ¿A quién estás escuchando? No, pastor, pues es que mi familiar me dijo que eso era imposible lograr. Espérate, ¿y qué dice la palabra del Señor? Pues que todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué dice tu familiar? Que es imposible. ¿A quién le estás creyendo? No, a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estás hablando? Lo que me dijo mi familiar. Entonces tú le estás creyendo a tu familiar, más no a la palabra de Dios. Pero lo que uno habla es lo que uno cree. Porque la boca, nuestra boca, tiene un poder que su palabra dice: lo que tú confieses en la tierra será confesado en los cielos, y lo que tú atas también será atado. Hay un poder tan especial en nuestra boca que no sabemos utilizarlo. Tenemos un arma tan poderosa en nuestra boca que solamente es soltar la palabra. Solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Solo di la palabra y lo que era imposible va a suceder. Pero solo di la palabra. Pastor, pero es que si lo digo, dilo. Pero ¿qué digo? Lo que escuchaste. Ay, pero es que yo no escucho la Biblia. Antes no lo dice. Porque a veces nosotros decimos lo que escuchamos. Así como el cuerpo físico se debilita porque usted no come, la fe se debilita porque usted no escucha. Si pasa 5 horas escuchando noticias de chisme, de muerte, música de despecho, y solo 5 minutos leyendo Biblia, no te preguntes por qué estás lleno de ansiedad. Hay cristianos que se la pasan ansiosos. Hay cristianos que se la pasan preocupados porque escuchan más la crisis de afuera que la palabra del Señor. 5 horas escuchando afuera, 5 minutos escuchando a Dios. ¿Cómo está tu fe? Debilitada. Inviértala. 5 horas escuchando al Señor y 5 minutos escuchando noticias. ¿Cómo está tu fe? En Números nos cuenta una historia donde hay 2 espías que van a mirar el peligro. ¿Recuerdan? Caleb. Y van a mirar. Y los otros que van cuentan, los 10 espías vienen a Moisés y le traen un reporte de temor. Y cuando ellos dan el reporte de temor, el pueblo escuchó y todo el pueblo se llenó de temor. Mira, a veces uno puede infartar a la persona que está al lado. En serio, uno puede infartar a la persona que está al lado. Te llaman. Aló. No.
no. Y la esposa, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. Y la esposa, ¿qué pasó? No, no, ¿qué? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y la esposa, no, alistémonos, vámonos de una vez, vámonos. ¿Quién es? ¿Quién es? No, espere. No, vámonos. Y empieza la esposa a llorar. No, Dios mío, ¿por qué? Y el hombre, no escucho nada. Y la esposa ya pensó que la mamá se había muerto, que el papá se había muerto, que alguien se murió. Y solamente escuchó un no. Entonces ahora la esposa, ay, ¿usted por qué pone a dar informaciones falsas? Pero si yo lo único que dije fue, no, usted se armó una película. ¿Usted se imagina ese momento? No, espere, se murió. ¿Quién se murió? Ya empezó a otra información cuando no ha escuchado lo verdadero que pasó. Y era que el hombre no escuchaba. Imagínese, hombre, no es que no escuche. ¿Y usted por dónde va con ese traje negro y ese ramo de flores? A veces nosotros nos dejamos mover por lo que queremos escuchar y no lo que Dios verdaderamente nos está hablando. ¿Aló? ¿A cuánto le ha pasado eso? Hable, diga. Hágale la broma a alguien. No. Ahora si se infarta ya usted responde, ¿no? La palabra de Dios, el rema, porque dice, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios en su idioma original, en el griego, es logos. Pero logos significa algo general. Pero cuando es palabra de Dios es rema, es una palabra viva específica. Por eso yo le digo a mis hijos, si no tiene un rema, no lo hagas. Si no tiene una palabra que Dios te dio, no te muevas. Aunque parezca bueno. Pero si yo no te he dado la orden, no lo hagas. El video que hice, si estás varado, suelta el cable rojo. Y usted suelta el cable rojo. Y después dice, si ya vio el cable rojo, no lo voy a soltar. Y si lo soltó, no lo voy a conectar. Porque a veces nos adelantamos a lo que nos van a decir. No más con la palabra. Fernanda, si supiera. Ya, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó, pastor? Si supieras. No, una tristeza. Pastor, ¿qué pasó? No, si supiera. Si no sé qué pasó. No, por eso, si supiera. Pero como no sabe, y ella ya, ay, pastor, usted sí. Me imaginé lo peor. Pero si le está diciendo si supiera. ¿Y sabe? No sabe, ¿cierto? Pero donde supiera. A veces el enemigo nos tiene amarrados al miedo porque él dice, si supieras. Si supieras. Entonces, ¿qué es el rema? Es cuando estás leyendo un versículo que usted lo ha leído como 10 veces, pero de repente cobra una vida en su corazón. ¿Usted no le ha pasado? Que hay citas bíblicas que usted lee, pero un momento que leyó, usted dice, wow. O hay predicaciones que se basan en una cita bíblica y dice, ay, esa cita bíblica ya la predicaron, pero hoy, wow, hoy llegó a mi corazón. Eso es un rema. Es una palabra viva que entra. Jesús venció al diablo en el desierto a través de un rema. Escrito está. Con esa palabra venció al diablo. Escrito está. Y usted puede decir, escrito está. Y el diablo le dice, ¿a dónde? Usted dice, por ahí en la Biblia, pero ahí está. ¿Usted se imagina esa confrontación con el diablo? Diablo mentiroso, porque escrito está. Y el diablo, ¿dónde? En la Biblia. ¿Y dónde?
Yo no sé, pero está en la Biblia. Y el diablo está en el Salmo 191, versículo 7. Mira, aquí tengo la Biblia, si quiere léalo. Porque el hecho de venir a la iglesia no nos hace ser más santos. El hecho de venir a la iglesia no te hace más espiritual. Lo que te hace espiritual y santo es estar en la presencia del Señor escuchando a papá. Pero la gente no quiere venir a escuchar a papá 2 horas, pero sí quiere escucharlo una eternidad. Y vuelvo y repito lo que siempre digo. La gente quiere ir al cielo, pero no quiere venir a la iglesia. Aló. La gente quiere una eternidad, adorar a Dios, pero no aguanta media hora de una oración. La gente quiere orar en la eternidad, pero no ora ni 5 minutos. La pregunta es, ¿usted se está preparando para una eternidad con Él? ¿O se está preparando para una eternidad sin Él? Porque no todo el que dice Señor, Señor, Señor. Así que habían 2 amigos. 2 amigos de la iglesia, 2 hermanos de la iglesia, de la misión. Estaban 2 amigos y uno, todo entusiasmado, le dice: hermano, no te imaginas. Y el hermano le contesta: no me lo imagino. No te imaginas, el domingo pasado el pastor Alex trajo una prédica impresionante. Una prédica, mejor dicho, que me transformó la vida. Predicó sobre Romanos 10:17 y la fe. ¡Qué manera de predicar! No, mejor dicho, a mí me cambió la vida por completo de esa prédica. Salí de la iglesia siendo un hombre nuevo, con una fe inquebrantable. Y el amigo quedó: oh, ¿cómo así? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y de qué se trataba exactamente la prédica? ¿Qué puntos tocó en esa prédica? Y el otro le contesta, mirando al techo, tomándose un sorbo de café, haciendo unos segundos de pausa. Pues la verdad, no me acuerdo de nada de lo que él dijo. Y el otro se puso a reírse. Yo, no, ¿qué tal? Pero ¿cómo vas a decir que te cambió su vida si ni siquiera se acuerda de lo que predicó? El otro, ¿cómo que? Y le dijo: ¿sabes qué? ¿Tú ves mi ropa que traigo en este momento? Yo, sí, claro, yo lo veo. Pues bien, mi esposa ayer la lavó. Y si usted me pregunta a mí, ¿para dónde se fue el agua sucia con el jabón en que lavó mi ropa? Yo no tengo ni idea. No me acuerdo. Pero hoy estoy limpio. No me acuerdo de las palabras exactas que dijo el pastor Alex, pero esa prédica me dejó limpio. Aunque a veces nos da risa de lo que le acabé de decir. Romanos 10:17 se vive en esa historia. Quizás no recordamos lo que oímos, o no recordamos la prédica exacta, o la cita bíblica exacta, o el bosquejo de la predicación de memoria. Pero cada vez que usted se expone a escuchar la palabra de Dios, usted es limpiado, renovado y transformado. Aquí no es quien se prendió la prédica de memoria. Aquí es quien recibió en ese momento y fue renovado, sanado y cambiado. Pastor, que no me acuerdo de nada, pero yo me sentí tan bien ese día. Eso es. Quiere decir que en ese momento la palabra hizo efecto en su vida. Porque si yo llego a preguntar, la primera prédica del año, ¿cuál fue? Y usted decir, no me acuerdo, pero wow, una vez más, fue extraordinario. Y a veces la gente se queda y se le olvidó la palabra. Quizás se me olvidó la palabra, pero yo sé que esa palabra entró a mi corazón y entró a mi espíritu. Por eso a veces les toca decir, venga, no tome esas decisiones.
Recuerde que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cómo va a soltar el palustre si está construyendo tu hogar cuando el Señor dice que todo lo puedes, que te fortalece? Porque cuando tú vienes a escuchar una palabra de Dios, el Señor viene a recordarte lo que tú sabes. Por eso el proceso funciona cuando veamos nuestras vidas transformadas, no cuando vemos el agua sucia cuando sale de nuestras vidas. Aló. La pregunta es, pastor, ¿y cómo voy a activar esa fe día tras día? Número 1, filtre tus fuentes. Cuida lo que escuchas. Apague las voces del desánimo y conéctate con la voz de Dios. ¿A quién estás escuchando? Número 2, ya que tú filtró las fuentes, ¿a quién quieres escuchar? Lee la palabra de Dios en voz alta. Léala en voz alta. A veces no leemos mentalmente, pero tenemos que leer en voz alta. Cuando lee la Biblia, hazlo audiblemente. ¿Sí saben que ya la Biblia viene audiblemente? Póngala. Pastor, es que me quedo sin voz cuando le veo a leer. Léala. Pero no solamente es escucharla, pase a obedecerla. Porque Santiago capítulo 1 versículo 22 nos va a decir que no solamente es escuchar la palabra, sino que ponerla en obra. No solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Entonces a veces nos emocionamos por lo que escuchamos, pero no actuamos lo que hemos escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí salimos con la unción del Chavo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llega el lunes para poner a prueba esa palabra y se nos olvidó. Oímos muy bien, pero olvidamos muy fácil. Muy fácil olvidamos. La pregunta es, ¿qué área de tu vida está flaqueando hoy? ¿Tu salud, tus finanzas, tu familia? No busques aumentar tu fe mirando las circunstancias. Tu fe no se aumenta por las circunstancias, tu fe aumenta por la palabra del Señor. ¿Cuántas horas está escuchando la palabra del Señor? A veces nos dormimos escuchando la palabra del Señor. Pastor, es que la palabra me dice que descansemos en Él. Y a veces olvidamos lo que el Señor nos ha hablado. Si necesita más fe, ¿cuánto necesitas más fe? Pues necesita más de su palabra. Entonces abra tu celular y busque por Google, San Google, Biblia, un versículo. Cuando la palabra de Dios habla, la fe nace, el temor huye y los milagros crecen. La gente quiere milagros, pero no quiere escuchar la palabra del Señor. La gente quiere tener bendiciones, pero no quiere escuchar al que da las bendiciones. Lo que tú permitas entrar a tu oído terminará dándote forma a tu destino. Tú eres lo que tú escuchas y tú hablas lo que tú escuchas. Y termino diciendo lo que nos dice Romanos: la fe viene por el oír la palabra del Señor. En una oportunidad estaba un hombre pegado a un teléfono y ese hombre decía: no te lo puedo creer. ¿De verdad? No te lo puedo creer. Repítamelo. Como dijo alguien por ahí, repítalo. ¡Wow! Tremendo. Y pasa un señor por el frente de la cabina de teléfono. Los que son menos de 40 años sabrán qué es eso. Y el hombre pasa por ahí y dice: teléfono fuera de servicio. Pero adentro hay un joven diciendo: ¿qué? ¿De verdad? Yo quiero escucharlo otra vez. Entonces el hombre de queda mirando y dice: venga, qué pena, pero ese teléfono está fuera de servicio, no funciona. Y el otro dice: ¿cómo que no funciona? Si yo le pregunto: ¿quién es más lindo? Y me dice: tú. ¿Quién es más precioso? Tú. Lo que usted escucha
es lo que determina lo que tú eres. Para el otro estaba fuera de servicio, pero para el que estaba ahí era su motivación. Bien feo que sí era, pero el teléfono decía: tú eres hermoso, tú eres lindo. La pregunta es, el mundo te dice que no eres capaz, que no lo vas a lograr, pero ¿qué te dice Dios? El mundo te dice: estás cargado, estás cansado, pero ¿qué te dice Dios? Vení a mí, los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Así que no tomes decisiones si primero no has escuchado bien. Se prende el fogón, nos morimos, nos incendiamos, nos vamos a morir quemados. Saque la cédula y métase en la boca, quemados pero identificados. Hay gente que trae tragedias cuando ni siquiera ha comenzado el problema. Llegó el recibo, nos embargamos, perdimos la empresa, perdimos la casa. Espérate, no, mire esa noticia, mire esa noticia. Miren lo que nos llegó, lo vamos a perder todo. Ay, no estará para el vecino. Tenga cuidado con tomar decisiones con cosas que escucha medias. En vez de escuchar 5 horas noticias y 5 minutos palabra, inviértela. 5 horas palabra y 5 horas de noticias, y te voy a decir cómo va tu fe. Póngase de pie, por favor. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Una vez